Bienvenidos a Contame pues. Hoy vamos a tocar un tema, digamos que ha sido tendencia en estos últimos días, ¿sí? Y quiero tocar el tema de estos cambios que nos trajo la resolución 223 con respecto a la resolución 666, que es la que establece todos estos protocolos para la preparación, prevención y atención de posibles casos de COVID-19. Así que quiero presentarles a continuación pues estos pequeños puntos que cambiaron, que algunos tal vez eran un poco insignificantes, pero tal vez otros los van a ver y los van a percibir que son de manera muy importantes en la aplicación de este protocolo de prevención y atención de COVID-19 o SARS-2. Entonces, en este caso vamos a iniciar con cuáles son estos puntos. Inicialmente hubo un tema en medios y en redes sociales y desafortunadamente hay que decirlo, medios de comunicación de gran prestigio y gran renombre diciendo que ya no se iba a realizar algo tan importante como lo que se ha venido realizando últimamente y es la toma de temperatura. En ninguna parte de la resolución 223 se establece que se omite o se deja de realizar este tipo de control o de seguimiento o monitoreo, como lo quieran ver. Simplemente lo que se dice es que este monitoreo será por parte del área de seguridad y salud en el trabajo, ya que está establecido o inmerso en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero pues para nosotros que pertenecemos a esta área, pues es importante realizar este seguimiento para nuestros trabajadores. ¿Cuál es el punto? Lo complicado es realizarlo de pronto en lugares de gran aglomeración de personas. Más sin embargo, la misma resolución 223 dice, y en uno de sus puntos, lo vamos a ver a continuación, donde incentiva y fomenta las buenas prácticas de la toma de temperatura, el monitoreo y el seguimiento y la recopilación de información de condiciones de salud. Así que, señores medios de comunicación, creo que tuvieron una falla y ya saben de quién hablo. Entonces, vamos a analizar todo este contexto. Punto número uno. En el punto número uno hablamos de que el lavado de manos se debe realizar por lo menos cada 3 horas por mínimo 30 segundos. Esto es alguno de los cambios que establece esta resolución, ya que se repite varias veces y lo incentiva y lo promueve el lavado de manos. Punto número 2. Aún se mantiene la regla de los 2 metros de distanciamiento en cualquier entorno, en cualquier oficina, sede, establecimiento, restaurante, lo que sea, se procura mantener los 2 metros de distanciamiento. En el punto número 3 se menciona que los responsables de seguridad y salud en el trabajo deben disponer de medios de seguimiento, monitoreo y autocontrol en el sitio de trabajo. Aquí es importante aclarar que estas personas tienen la obligación de hacer un seguimiento, la estrategia que mejor les funcione. En este caso podría ser encuestas de salud de manera virtual, como formularios en Google, pueden hacer aún formularios en papel, lo cual en alguna parte no se recomienda por el tema del contacto al pasar este tipo de documentos. Entonces es importante tener en cuenta en lo posible utilizar herramientas o elementos de la tecnología. Pasamos al punto número 4, donde se incentiva que si las personas van a utilizar protectores o cubrebocas o tapabocas, como lo quieran ver, de estos que no son desechables, los que son de tela, y tengan en cuenta que debe ser tela con tricapa o doble capa, se deben tener un procedimiento para el lavado de estos mismos y el almacenamiento adecuado para los tapabocas que no son desechables. Punto número 5. Se refiere a que las personas que utilicen tapabocas desechables de estos quirúrgicos solo podrán utilizar por un máximo periodo de 8 horas, ya que estudios científicos demuestran que la efectividad de este tapabocas no supera ese tiempo. La recomendación, ¿cuál es? Si su jornada laboral supera estas 8 horas, se debe hacer el reemplazo de este tapabocas o cubrebocas. Punto número 6. El desecho de este tipo de tapabocas debe ser en canecas con doble bolsa negra y
deben ser completamente cerradas para que las personas que hagan disposición de estos residuos jamás tengan contacto con este tipo de tapabocas que posiblemente podrían estar contaminados con el virus. Punto número 7. Aquellos establecimientos o empresas que tengan equipos biométricos deben realizar lavado o desinfección de estos equipos. Ahora, esto se refiere a establecimientos o lugares como por ejemplo notarías o similares que requieran que coloquemos nuestro índice o cualquiera de nuestros dedos para la lectura de la huella. Pero si tienes en ese momento dentro de la organización un sistema donde el registro del ingreso a las instalaciones se haga por este medio biométrico, se sugiere parar completamente este sistema y pasar a un nuevo sistema que no requiera este tipo de contacto. Podría ser un sistema de reconocimiento facial o volveríamos al tema de pronto de asistencia o algo similar. La idea es evitar el contacto. Punto número 8. Yo sé que esto parecerá obvio, pero mencionan el desinfectar de manera frecuente todos los elementos que se utilicen para desinfección, es decir, los recipientes con gel glicerinado o los recipientes con alcohol también deben ser desinfectados ya que son de uso público, es decir, para quien lo requiera. Yo sé que parecerá obvio, pero eso hay que hacerlo y ya está plasmado en esta resolución 223. Punto número 9. Evitar el pasar documentos en el trabajo entre personas. Es preferible, o si en lo posible se pueden hacer uso de los sistemas de escaneo o con dispositivos móviles tratar de enviar documentos de manera electrónica. Punto número 10. Garantizar la entrega y disponibilidad de los elementos de protección personal. Esto va muy amarrado al uso de tapabocas desechables, es decir, si nuestra jornada laboral es superior a 8 horas, debemos reemplazar nuestro tapabocas, por ende la organización o la empresa debe tener a disposición este tipo de elementos en sitios de fácil acceso para los trabajadores. Punto número 11. Se recomienda el uso de guantes solo para aquellas actividades que sean de servicios generales como aseo o recolección de residuos. Punto número 12. Punto número 13. Se refiere a no permitir el ingreso o acompañamiento de personal con temperatura superior a los 38 grados Celsius o síntomas de afección respiratoria, fomentando este tipo de controles y el autocuidado. Aquí es importante porque en ningún momento se omite este tema de que ya no se va a hacer lectura de temperatura. Por el contrario, se fomenta este tipo de acciones. Hay que tener en cuenta que todo depende del tipo de organizaciones y que esto está muy dirigido a todas aquellas empresas que tienen implementado su sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Punto número 13. Establecer protocolos de verificación o condiciones de salud de proveedores, clientes que visiten nuestras instalaciones. Aquí es importante, si tienes un restaurante, supermercado o cualquiera de este tipo de negocios donde el flujo de clientes es constante y es variable, debe establecer un control para el reporte o la recolección de información sobre las condiciones de salud. En lo personal, cuando ingresamos a un centro comercial nunca nos exigen un tema de reporte de condiciones de salud, simplemente nos hacen una toma de temperatura, solicitan la desinfección con algún tipo de alcohol o gel glicerinado y ya. Por el contrario, cada establecimiento al cual ingresemos, como un local de ropa o un restaurante o similar que venda algún artículo y deseemos comprarlo, ingresamos, pero estos no todos nos solicitan la información de las condiciones de salud o nos hacen las preguntas correspondientes. Muchos simplemente se limitan a la toma de temperatura y desinfección al ingreso. Así que ahí hay un punto para mejorar. Punto número 14. La adecuada ventilación. Y aquí es donde más fortalecieron este tema. Fortalecer la ventilación natural o artificial abriendo ventanas y puertas en lo posible y teniendo en cuenta el aforo máximo de personas en un establecimiento o en un sitio, manteniendo el mínimo de distancia de 2 metros entre personas.
Punto número 15. Resaltan que no se recomienda el uso de ventiladores tipo abanico, ya que estos lo que hacen es recircular el mismo aire en un espacio. Dan una sensación de frescura, sí, pero lo hacen con el mismo aire que está en ese ambiente. Algunos aires acondicionados hacen lo mismo. Recomiendan que si se va a utilizar un sistema de ventilación, este preferiblemente debería ser un sistema que utilice o extraiga aire de la zona externa para inyectarlo a nuestros interiores. En este caso hay que mirar los sistemas de ventilación con los que contamos actualmente las organizaciones. La ASHRAE 2017 es la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, y estos nos podrían, digamos, suministrar información de cuáles son los mejores sistemas de ventilación para esta condición. Capacitar al personal en cómo actuar frente a estornudos o similares usando la estrategia de etiqueta respiratoria. ¿A qué se refiere esto? A que cada vez que tengamos que estornudar utilicemos o procuremos colocar nuestro codo o antebrazo, ¿sí?, de esta forma, para evitar pues digamos que nuestras partículas salgan despedidas en el ambiente y puedan contagiar a una persona. Adicionalmente, si no podemos hacer esto, contar con pañuelos de este tipo desechable para cubrirnos la nariz y la boca, evitar este tipo de partículas en el aire, y una vez terminemos de estornudar o toser, este pañuelo, este sistema o este elemento que utilizamos, inmediatamente hay que desecharlo y proceder a nuestro lavado de manos. Es algo muy importante y lo resaltan en esta resolución. Es importante y es difícil también que se mantenga una distancia mínima de 2 metros en el transporte público, como por ejemplo el metro o los autobuses, pero sí se puede garantizar que minimicemos nuestra interacción, es decir, en el punto 21 establecen no hablar por teléfono o con otras personas en los transportes públicos, ya que esto podría reducir la exposición a partículas o que este tipo de virus se transporte fácilmente en estos tipos de ventilación, estos sistemas o estos tipos de transporte cerrados. Así que es una muy buena opción, simplemente hay que tratar de seguirla. El aislamiento de los empleados que sean sospechosos se hará desde el comienzo de los síntomas o desde que sean identificados como contactos estrechos, hasta tener una prueba negativa, a menos que por criterio médico o la autoridad sanitaria se considere necesario prolongar su aislamiento. Hay algo que es muy importante en este punto, y es que ¿cómo vamos a saber que la persona puede o no ser sospechosa de COVID-19? Ya sabemos que uno de los indicios son la temperatura, es decir, el aumento de temperatura por encima de los 38 grados Celsius, las afecciones respiratorias, tos excesiva, seca, fuerte y constante, podrían ser algunos de los indicios, pero también tenemos en cuenta que pueden haber personas asintomáticas, así que es importante el tema de la realización de las pruebas de manera preventiva con el fin de evitar su propagación. Mantener la base de datos actualizada con la información del personal, hacer encuestas de condiciones de salud en caso de que se requiera hacer un reporte por persona sospechosa o contagiada por COVID-19 a las entidades de control como EPS, ARL, entre otras. Y aquí hay un bombazo que sacaron acá en esta resolución, y es que los contactos estrechos que sean identificados a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo, el cual puede ser notificado al número 190, es decir, una línea directa donde se pueden hacer este tipo de información, y en este caso notificaríamos si tenemos personal en aislamiento tempranamente, o si son asintomáticos, o si hay que esperar el resultado de la prueba. Es para contar con este tipo de línea para el reporte, así que este teléfono, mi sugerencia es que lo incluyan en su protocolo, en su cadena de llamadas en caso de emergencias. En este caso dice, el aislamiento de los casos confirmados será por 10 días, a menos que por criterio médico o de la autoridad sanitaria se considere necesario prolongar más este aislamiento. Así que si tenemos una persona a la cual se hizo el examen y sale positivo pero asintomático, muy probablemente no va a tener una incapacidad, así que el empleador podría tener una aval para realizar este tipo de aislamiento preventivo, ¿sí?, o esperar y solicitar a que la EPS le notifique la incapacidad.
Es importante que aquí hay que contar con una muy buena comunicación entre la organización y las EPS, sin dejar de lado que es de manera obligatoria el notificar a las ARL. Nos reiteran y nos confirman la importancia de notificar a nuestras administradoras de riesgos laborales los casos sospechosos o confirmados identificados en nuestra organización. Esto con el fin de contar con el apoyo de estas mismas entidades. Si bien la resolución no menciona que se debe realizar desinfección de tales elementos como llantas, neumáticos, como lo quieran ver, vías o similares, en el caso de donde se omite el uso de los tapetes de desinfección, ya que se demostró que son ineficientes e ineficaces, pero la resolución 223 sí menciona la desinfección de puertas, muros, paredes o superficies que tengan contacto frecuente con diferentes personas. En este caso podría ser la mesa de un restaurante, el barandal de unas escaleras de algún edificio, también lo podría ser los asientos de un vehículo y entre muchos otros. Simplemente debemos analizar cuál lugar de nuestras instalaciones o qué elementos que están en ellas pueden ser de interacción para un grupo colectivo de personas, y allí estableceremos y fortaleceremos nuestro protocolo de desinfección. Puntos que logré sacar de la comparación entre la resolución 666 y la resolución 223, en las cuales manifiesto cuáles son los puntos más importantes y significativos que tienen relevancia en estos nuevos cambios. Hay que aclarar que la resolución 666 no se derogó completamente, simplemente la 223 lo que hizo fue modificar algunos anexos técnicos y derogar algunos. Entonces, no confíen en que la resolución 666 ya no existe. Tengan en cuenta eso. Ahora, si este contenido te interesó y te fue de valor, no te preocupes, puedes escribirme o dejarme un comentario en las redes sociales como tu nombre y correo, o puedes escribirme directamente por Instagram, Facebook, TikTok o mis diferentes redes, y les puedo compartir el archivo que recopilé, donde también voy a establecer el comparativo, las estrategias para la prevención y cuáles serían los temas de capacitación que podrías dar dentro de tu organización o solicitársela a las administradoras de riesgos laborales para el cumplimiento de la resolución 223. Así que si este episodio te gustó, simplemente compárteselo a alguien que tal vez le pueda interesar y nos vemos en una próxima.